Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Me encanta verlos, me encanta ver los asientos casi llenos. Ahora me gustaría que lo podamos ver llenos del todo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si con lo de finanzas no solo tenemos que hacer una habitación más grande para los abuelos, sino que tenemos que comprar 200 sillas más? ¿Le gustaría? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso solo lo puede hacer el Señor y con el amor que nos da a nosotros. Entonces, no se quede con el amor de Cristo, repártalo. Porque el amor de Cristo, no sé si se acuerdan que yo ya les prediqué en una oportunidad, ha sido para darlo y no solamente para guardarlo. Cuando lo guardamos, ¿se acuerdan? Se echa a perder como el pan adentro de la alacena. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces el amor de Cristo, la palabra de Dios fue hecha para compartir. Y en este nuevo tiempo, a los que les gusta anotar, trajeron anotador. Tengo una serie nueva para ustedes. Así que no se pierda. No va a estar en Netflix, así que tiene que asistir a la iglesia para escucharla. Así que anoten título: Fundamento, Pilares y Piedra Angular. Fundamento, pilares y piedra angular. Y en esta noche nosotros vamos a tratar sobre el fundamento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos fundamento. Y el fundamento es muy importante que nosotros lo tengamos y que el fundamento que nosotros tengamos sea sólido. Pensemos en una casa. ¿Qué pasa si el fundamento de la casa es débil? Se cae. ¿Qué pasa si el fundamento de un cristiano es débil? Abandona la fe. Vienen vientos, vienen tormentas, vienen mareas altas, circunstancias de la vida y abandona esta carrera. Que como ya muchas veces hemos hablado, que esta carrera no se trata de velocidad. Gloria a Dios si crecemos a la estatura de Cristo de una forma veloz, porque Él lo desea. Pero la carrera que nosotros corremos como hijos e hijas de Dios no se trata de quién va más rápido que el otro, sino se trata de llegar todos juntos. Se trata de que toda esta iglesia y un número mayor lleguemos a la eternidad. Una vez aprendí, y estoy en el proceso también de aprender, porque no soy perfecto, de que si yo llego al cielo como pastor y llego solo, perdí. Si vos como líder llegás a la eternidad y no hay ninguno de las personas que vos discipulaste, le hablaste, le seguiste, significa que perdiste. Si nosotros como iglesia llegamos a la eternidad, pero no llega la persona que está al lado tuyo, significa que perdimos, hermano. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer no se trata de velocidad, sino que se trata de ir constante caminando en la fe. Por eso nosotros vamos a empezar a trabajar esta serie sobre fundamento, pilares y piedra angular, porque queremos llegar todos juntos. Y no importa si nos tardamos 50 años más, pero la idea es llegar juntos. ¿Amén? Bien. Como yo le estaba diciendo recién, cuando un cristiano tiene el fundamento débil, abandona. Entonces lo primero que vamos a hacer es orar 3 segundos. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Y hablen con el Señor y digan: Señor, si tengo tal vez el fundamento errado, si creo cosas que tu palabra no dice, si tal vez mi fundamento está débil, Señor, porque es conforme al compromiso que tengo con vos, yo te pido, Señor, que tu misericordia se renueve y que quites, Señor, aquel fundamento que es incorrecto, que no tiene nada que ver con tu palabra, y que pongas de tu fundamento lo que realmente has querido enseñar, Señor, durante tanto tiempo. Señor, si está débil mi fundamento, te pido en el nombre de Jesús poder, Señor, fortalecer, y si es necesario rehacer,
Señor, quiero derribar y quiero que derribes y que vuelvas, Señor, a levantar un fundamento sólido para que en el momento en cuando vengan los problemas, Señor, yo crea en ti. Así como cantábamos recién, Señor, que nos vamos a reír de ese Goliat, Señor, porque vos sos quien peleás nuestras batallas. Señor, gracias. Creemos que esto va a ser así, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los fundamentos son importantes, hermanos, porque cuando nosotros no tenemos fundamentos o nuestros fundamentos son débiles, cualquier corriente de este mundo puede transformar nuestro pensamiento. Cualquier pensamiento, como hace un año atrás les predicaba, babilónico, y las corrientes de este mundo y los placeres de este mundo pueden tocarnos cerca en nuestras debilidades y nosotros podemos dejar la carrera. Por lo tanto, vuelvo a decir, es necesario que trabajemos. Y el primer fundamento que vamos a trabajar, anote punto número 1, es tu origen y tu esencia. Tu origen y tu esencia. Hay muchos cristianos que cuando le preguntás y le decís, bueno, háblame de tus fundamentos, quedan mudos. No saben qué decir, no saben cómo hablar de Cristo, no saben ni siquiera qué decir de lo que Cristo ha hecho en ellos. Entonces viene una persona que tal vez es atea o que tal vez tiene un poco más de estudio y le baila, y esa persona que tiene los fundamentos flojos dice, la verdad, que me parece que en la iglesia me han engañado. Me parece que mi pastor es un mentiroso. Me parece que mi líder de célula me ha estado mintiendo y me ha estado verseando en cuanto a lo que es real, y esta persona en menos de 3 minutos me dio vuelta a lo que yo creía. Son fundamentos flojos. Son fundamentos flojos, hermano. No crea. Entonces, tu origen y tu esencia. Y para comprender un poco más lo que es la palabra origen y esencia, quiero leerles el significado. El origen es el punto de partida, la causa por la cual algo llega a ser lo que es. Entonces, el origen es el punto de partida o la causa por la cual algo llega a ser lo que es. Y en cuanto nosotros hablamos de la esencia, es la naturaleza fundamental y permanente. La esencia de una persona es la naturaleza fundamental y permanente que no va a cambiar con el tiempo. ¿Sí? Ni las circunstancias que puedan llegar a venir externas van a modificar esa esencia. Cuando nosotros estábamos en el Edén, Génesis capítulo 1 que vamos a estar tocando ahora, el Señor habla, la palabra de Dios habla de que somos su creación. Después, Él nos escogió para hacer tales trabajos a nosotros. ¿Y nosotros qué hicimos? O en aquel entonces Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron y pecaron contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿ellos dejaron de ser lo que Dios había dicho que iban a hacer? No. ¿La esencia de Adán y Eva había cambiado? No, ellos seguían con pecado arriba o con la mancha del pecado, pero ellos siguen y seguían teniendo la esencia de Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros seguimos teniendo esa misma esencia. Y nosotros tenemos un origen y a veces nosotros tambaleamos porque no conocemos nuestro origen. Y como no conocemos nuestro origen, pensamos que venimos del mono. ¿Sí? Como no conocemos nuestro origen, nosotros como que creemos lo que el mundo cree porque nos enseñan de esa forma. Ahora, es necesario crecer en la fe para poner el fundamento correcto. Y es necesario crecer para que nadie te engañe. Entonces hablamos de que el origen es tu punto de partida. Es el punto de partida de la creación. Y la esencia es la naturaleza fundamental y permanente que no cambia más allá de cualquier cosa. Ahora dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. ¿Sobre qué?
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y para comprender un poco más la palabra específica de Génesis capítulo 1, 26, tenemos que ir al original. Porque si nosotros no comprendemos lo que es imagen y semejanza, viene cualquier cosa y o cualquier persona o cualquier creencia o doctrina y nos va a sacar a pasear. Entonces, cuando nosotros hablamos de hagamos al hombre a nuestra imagen, que Dios está diciendo esto, la palabra en el original, imagen, Tselem. Tselem, conté al principio. Tselem. Dice que es una raíz que ya no se usa más, pero que significa hacer sombra. ¿Vamos bien? Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, que sea como una sombra nuestra. ¿Y cuántos de ustedes han estado en el sol o han estado iluminados por un foco? Acá medianamente se me ve y yo miro la sombra de mi silueta. Entonces Dios está diciendo lo mismo a la Trinidad, hablando en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre y a la mujer como nosotros. Como nosotros. Después dice la palabra del Señor, conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿cuál sería la semejanza de Dios? Y la palabra en el original para semejanza es demut. Dice el significado, estamos hablando de hebreo antiguo, parecido. Es una figura representativa. Y por último, la palabra señoré. Y en el original la palabra señoré es radá. Radá. Y el significado es estar a cargo. Ahora vamos a leer un poquito más cómo sería. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre como nuestra misma sombra. Que al verme en el espejo y al ver mi sombra es la misma silueta. A nuestra imagen, como les dije, a nuestra sombra, conforme a nuestra figura representativa en la tierra. ¿Y qué es lo que esa persona tiene que hacer? Génesis dice señorear, pero a veces no comprendemos la palabra señorear. Y en el original el texto dice radá, significa estar a cargo. Es como cuando tenés hijos y a partir de ahí vos estás a cargo de una persona. O si tenés un trabajo y sos encargado o tenés algún puesto específico, estás a cargo de ese sector. Y por lo tanto hay un trabajo específico que vos tenés que hacer. Entonces, punto número 1, nuestro origen y nuestra esencia es imagen de Dios y semejanza de Dios, que significa somos su sombra, una figura representativa y que estamos a cargo de lo que Él creó. ¿Vamos bien? ¿Me van comprendiendo? Bien. Ahora, ¿estar a cargo de qué? Y yo quiero ir al punto número 2. Y dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que ¿qué cosa? Lo labrara y lo guardase. Ese es el versículo. Por lo tanto, ¿para qué el Señor nos creó como su esencia, como su origen, como Él mismo? ¿Por qué el Señor nos ha creado? Nos creó para, punto número 2, para labrar, para guardar y para fructificar. Si tal vez te has preguntado durante todo este tiempo y has tenido dificultades de decir de dónde viene el ser humano o por qué estamos en este lugar, yo te digo que vos sos la imagen y semejanza de Dios. Vos sos la misma sombra de Dios. Vos sos la misma sombra de Dios. Vos sos una figura representativa en esta tierra de Dios. ¿Y cuál es el problema de nosotros como figura representativa en este 2025? Es que nosotros
estamos dejando de representar al Señor. Pero va creciendo de a poquito más, donde se levantan hombres y mujeres que dicen ya no más y es tiempo de representar al Señor, como corresponde. Y son hombres y mujeres deseosos de la palabra de Dios, que ya no pueden quedarse más sentados y por lo tanto dicen, yo fui creado, tengo un origen, tengo una esencia y lo que me quieren imponer no es así, no es correcto y por lo tanto yo voy a representar al Señor. ¿Cuántos han escuchado esta semana del asesinato de el hombre, el padre de familia Charlie Kirk? No sé cómo se dice en inglés. Perdón, profe. ¿Cuántos han escuchado? Varios de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, si no lo han escuchado, vean, pongan, voy a poner después o alguien si puede poner en WhatsApp, Charlie Kirk, pónganlo en el grupo de Casa Libertad, cosa que después vean la información. Era una persona que no se amoldaba a este mundo. Y yo no quiero predicar sobre él, yo quiero predicar sobre lo que el Señor nos llamó a hacer a nosotros. Y él decía, no está bien todas las ideologías de este mundo, y él defendía la familia, defendía la palabra, ¿sí? Iba en contra de la ideología y por lo tanto, y por su fe, y por confrontar a lo que era incorrecto, y no de una mala forma, sino mostrarle la verdad, eso es confrontar, murió. Y Dios lo tiene en su gloria. Pero necesitamos más hombres y mujeres que se animen y que se levanten y que se formen para representar a Dios. Hombres como este muchacho, padre de familia, que representan a Dios. Y vos podés ser uno. Necesitas ser uno. Porque el Señor está buscando justamente esto. Que le representes. Ahora, yo les mencionaba Génesis 2:15. Lo labrara, lo guardase. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vuelvo a mencionar el punto número 2. Fuimos creados, o nuestra esencia y nuestro origen también es para labrar, para guardar y para fructificar. Pero a mí no me gustan las plantas. Pero a mí no me gusta dar vuelta a tierra y plantar papa. Y tal vez no fuiste llamado para eso, pero sí fuiste llamado a labrar en los corazones de tus hijos, en los corazones de las personas que están en tu trabajo. Sí fuiste llamado a guardar la palabra de Dios con tu testimonio. Y sí fuiste llamado para representar a Dios en el lugar en donde estás. Y fuiste llamado a fructificar. ¿Cuántos de ustedes desean un árbol de naranja en su patio que no dé naranja? ¿Quieren? Y que ni hoja encima tiene, está seco. Ni sombra, ni para sombra sirve. Nadie quiere. Si nosotros plantamos un árbol, queremos recibir el fruto. Y la palabra del Señor es específica y nos enseña donde Él estaba enojado porque tenía hambre y la higuera no dio fruto. Ahora, fuiste llamado para labrar, para guardar y para dar fruto, fructificar. No fuiste llamado a permanecer en el banco. No fuiste llamado a tener miedo. No fuiste llamado a que los otros te pisoteen. Y eso no quiere decir salir a las piñas, ¿eh? No estoy hablando de eso. No fuiste llamado para eso. ¿Saben qué es lo que sucedió? El diablo, y no quiero darle énfasis al diablo, sino quiero dar énfasis en lo que vos podés hacer, pero el diablo quitó la autoridad al ser humano. Quitó esa autoridad para señorear y empezó a señorear él. Y por lo tanto nosotros perdimos, por así decirlo, un nivel.
Y por eso viene ese miedo sobre nosotros y el no querernos meter y no hablar de Cristo. Pero al mismo tiempo, no solamente que nos quitó el señorío sobre las aves, sobre los animales y sobre los peces, sino que también por la desobediencia en el inicio hemos perdido el guardar el Edén. Y el Señor se lo dio ¿a quién? A querubines. Y nosotros perdimos ese lugar de privilegio y nos apartamos, y nos apartaron en realidad a la fuerza, y quedamos sin nada. Sin señorío, sin guardar el Edén y por lo tanto sin fructificar. Y el Señor nos llamó a nosotros a hacer todo eso a la vez, porque desde un principio el plan del Señor sigue siendo el mismo que el de hoy: evangelizar a todo el mundo. Y el plan del Señor ha sido el mismo desde Génesis 1:26, 1:28, Génesis 2:15, guardar, ¿sí? Labrar y fructificar. Porque el Señor no quería solo el Edén y una porción de la tierra que Él había creado. Lo que Él quería era llegar hasta los confines y que todos puedan ver al Dios maravilloso. Y eso pasó hace más de 6.000 años y hoy sigue pensando lo mismo el Señor. El Señor quiere que lleguemos hasta los confines de la tierra y que labremos y que guardemos y que fructifiquemos, como hemos aprendido con los misioneros, desde acá hasta el fin del mundo. Pero lo tenemos que hacer, es un llamado a hacerlo. Es un llamado a que no nos quedemos más quietos. Y vamos a comprender un poco más cuando dice labrar, guardar y fructificar. La palabra en el original para labrar es abad. Significa trabajar en todos los sentidos, en todos los que pienses. No solamente la tierra, por así decirlo, sino en todos los niveles de trabajo que pueda llegar a pasarse por tu mente y aún así los que no se pasan. La palabra abad no solamente es trabajar, sino que es servir, arar y cultivar. Y esa misma palabra es la que se utilizaba en el Nuevo Testamento para el trabajo sacerdotal. Los sacerdotes, los levitas, la tribu de Leví, cuando el Señor los llamó a trabajar, el Señor utilizó la misma palabra en el hebreo. Tienen que abad, tienen que trabajar, tienen que arar, tienen que cultivar y tienen que servir. Ahora hay algo sorprendente de la palabra de Dios y cuando nosotros empezamos a investigar el original, porque cuando nosotros comprendemos la palabra abad, que está en Génesis capítulo 1, pero que también la tenemos en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y termina siendo la misma palabra, quiere decir que el Edén era un santuario. Y no era un simple campo como muchas veces nosotros pensamos, que estaba hermoso, lleno de frutas, que se podían comer, lleno de animales. Cuando nosotros entendemos la palabra abad, entendemos de que Adán estaba cumpliendo la misma función que los sacerdotes en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Me entienden? Entonces, desde el principio Dios ha querido y ha creado un santuario para que sirvamos. Vamos con la palabra guardar. La palabra guardar en el original es shamar, S-H-A-M-A-R, shamar. Y el significado sería cercar alrededor, como con espinos, guardar, proteger, cuidar. Y acá yo la verdad que no lo he visto. Yo no lo he visto porque tenemos abundancia de árboles y palmas, y cuando nosotros queremos guardar a los animales, hacemos un corral y los guardamos adentro de ese corral. Pero sí he visto en el oeste argentino, ¿sí? Y para el sur, o en el oeste sur argentino, que está esta metodología.
como hay muchas rocas y hay muchas montañas, no hay tantos árboles. ¿Y qué ellos utilizan para guardar a sus animales? Las espinas. Hay muchos arbustos que tienen muchas espinas, entonces ellos con machetes sacan esos arbustos y hacen como un corral de espinas. Y que cualquier animal que intenta tomar a las ovejas, a las cabras como presa, no puede entrar. Porque la misma espina lo termina lastimando y por lo tanto ese animal no consigue matar a su presa. Y el Señor nos llamó a guardar todo lo que creó de esta forma. Y a veces nosotros pecamos por ignorancia o inclusive pecamos por, perdonen la expresión, por haraganes. Porque no guardamos, no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. Que tenemos que defender hasta con espinas lo que Él creó. Su imagen, que es la imagen que tenemos nosotros. Porque cuando se burlan de nosotros, se están burlando de Dios. Vuelvo a decir, no es para que salgan todos revolucionarios del culto y arranquen a las trompadas con los vecinos, que una vez te dijo algo malo. No es para eso. Es para formarnos y con altitud poder responder, y cuando vengan los momentos de tormenta sobre nuestra vida que quieran cambiar nuestro fundamento, nosotros tengamos presente esto. Estamos hablando de fundamentos, hermanos. Y por último, la palabra fructificar es rabá. También hay una palabra más en otro versículo bíblico, también en Génesis, en el mismo versículo, sí, fructificad y multiplicaos. La palabra fructificad es rabá, ese es el original, que significa aumentar. Y dicen cualquier cosa: manzana, banana, pera, hijos, ovejas, caballos, camellos, lo que tengas y lo que Dios te ha dado para administrar, el Señor te llamó a aumentar. No a malgastar, a aumentar. Y la palabra para multiplicaos es pará, que significa llevar fruto. Entonces el Señor nos está llamando a labrar, a guardar con espinas, pero también a multiplicarnos y llevar frutos en donde quiera que estamos. Tal vez hoy estás en un trabajo, pero mañana estás en otro trabajo, y el Señor te llamó inclusive a llevar fruto en ese lugar. Y nuestra labor sigue siendo la misma. El origen sigue siendo el mismo nuestro. Nuestro origen es el mismo. La esencia nuestra, tu esencia, es exactamente la misma. Con un corazón que se inclina muchas veces al pecado, pero sigue siendo la misma. Fuiste llamado para esto. Entonces, si el enemigo te trata de mentir y trata de mover tus fundamentos, vos tenés que tenerlos bien firmes y decir: yo soy como la sombra de Dios y fui llamado para labrar, para guardar y para multiplicar en donde yo esté. Y tratar de quitar esos pensamientos que son pensamientos intrusivos que quieren derribarte, que quieren alejarte de tu propósito eterno y por el cual vos naciste. El Señor nos llamó a administrar, a pastorear y a expandir todo lo que Él creó. Ahora, por último, punto número 3, en cuanto a fundamento, hermanos. Y con esto ya voy finalizando. El Señor, en el fundamento que Él nos llamó, no es solamente como origen y esencia, sino también para labrar, guardar y fructificar, sino también el Señor nos ha llamado a comunión. A comunión, así como estamos nosotros acá. Así cuando hacemos y compartimos las células, que estamos todos juntos disfrutando. Así cuando de repente invitas a tu amigo, a tu amiga al camping a comer un asado, o lo llevas a tu casa a comer un guiso de arroz, el Señor quiere comunión. Y quiere que esa comunión sea entre nosotros, pero también quiere que la comunión sea con Él. Y eso es un fundamento que no se puede mover. El enemigo y las circunstancias y la vida y el activismo nos ha llevado a mover este fundamento
o a que no lo cumplamos a este fundamento. Porque por ahí estamos tan enloquecidos por conseguir más dinero, estamos enloquecidos por conseguir un ascenso en nuestro trabajo, estamos enloquecidos por, no sé, por hacer más trabajos para la iglesia, pero durante toda la semana no nos hemos comunicado y hemos estado fraternalmente con Dios o inclusive fraternalmente con nuestros hermanos. El Señor nos está llamando a comunión. Permítanme. El deseo de Dios, y voy a leerles algo, el deseo de Dios es habitar con el hombre y el propósito principal de la creación fue, es y será un hogar para Él. Él quiso un hogar. Él no quiso un campo. ¿Para qué quería un campo si Él es el dueño de todo y el creador de todo? Tal vez nosotros anhelamos un campo hermoso, pero Él no. Yo les hablaba de que si comprendemos la palabra Abad, comprendemos que Adán era un sacerdote para el Señor. Y por lo tanto el Edén era el santuario de Dios. Entonces Él creó un santuario perfecto y Él lo creó para Él, no para nosotros. Y si me dejan ponerlo de esta forma, Él lo contrató a Adán para que lo trabaje. Pero el santuario era para Él. El propósito original del jardín no era agrícola, ni meramente ocupacional, estar ocupados trabajando, enloquecidos. Este mundo, hermanos, no es para estar enloquecidos, ocupados, pensando todo el tiempo cómo vamos a hacer, sino que el propósito original de Dios ha sido tener comunión con nosotros. Y es para que Dios y el hombre habiten juntos. Y esto es algo sencillo de escuchar, pero es difícil de llevarlo a la práctica. Porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Porque queremos mejorar, pero tenemos más trabas que no sé qué. Pero el Señor creó esta tierra para que habitase junto con nosotros y nosotros con Él. Dice Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hay un autor muy interesante en su libro, dice, apellido Bale, dice lo siguiente: cuando Adán dejó de proteger el templo de pecar, ¿sí? Al pecar, profanó el santuario. Profanó el santuario. Ahora, Dios está, y yo ya se los mencioné hace 6 meses atrás, la verdad que no recuerdo, la palabra de Génesis, cuando el Señor dice que Él caminaba de un lado para el otro, Génesis 3:8. Y yo se los llevé y les enseñé desde el original que el Señor paseaba y Él decía: yo quiero estar con ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Y el ser humano, ¿qué hacía? Se escondía por vergüenza. Y yo les dije a ustedes que ya no tenemos que tener más vergüenza, hermanos. Y se los vuelvo a repetir: no tengamos más vergüenza, porque Cristo pagó todos los pecados nuestros. Los del pasado, los del presente y los del futuro. Entonces es momento de levantarnos y ser la sombra del Señor. Y ser la imagen y ser la semejanza del Señor. Porque fuiste llamado para eso. Y porque no tenés que conformarte con menos. No te conformes con menos. Fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para levantarte
Y para cuando alguien esté haciendo algo contrario o esté mintiendo acerca de lo que el Señor dice en su palabra, tenés que levantarte como con espinas y decir: eso no es así. Es tiempo de que no nos callemos más. Es tiempo que los fundamentos sean sólidos y que defendamos nuestra fe. Y es necesario sentarnos a aprender. Dios nos está llamando al diseño original y a nuestra esencia. Pensá esto. Vos sos imagen de Dios. Pensá esto. Vos sos la imagen de Dios. Al ver a la persona que tenés al lado tuyo, es la imagen de Dios. No la lastimes, no la maltrates, tenele paciencia, amala, aunque sea difícil, es la imagen de Dios. Cuídala, guardala, es la imagen de Dios. Y tu esencia, por más que peques hoy o que peques mañana, sigue siendo la misma. Fuiste llamado para trabajar para el dueño de la obra, para el dueño del Edén. Vamos a ponernos de pie, ¿quieren?